A ver, adelante aquí. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Sobre este tema de Finabien, preguntarle, cuando se obtiene la tarjeta en Estados Unidos, ahí se puede depositar prácticamente todo el dinero de los paisanos y en caso de que sean deportados, ¿lo puede recuperar en México? Sí, por supuesto. O sea, es un tema… Sí, porque está vinculado con Financiera para el Bienestar, que es una institución mexicana que tiene alianzas en Estados Unidos con instituciones financieras para poder hacer el envío de remesas. Y no se quedan desprotegidos. No se quedan desprotegidos. Por otro lado, preguntarle, presidenta, el fin de semana el presidente del Senado, Gerardo Fernández, reveló que el coordinador de los senadores de Morena la había visitado en 2 ocasiones en Palacio Nacional la semana pasada. ¿Nos podría platicar si tocaron el tema de Tabasco? ¿Reveló qué, perdón? Reveló que Adán Augusto López, el coordinador de Morena, la había visitado en 2 ocasiones la semana pasada aquí en Palacio Nacional. ¿Nos pudiera mencionar si tocaron el tema de su secretario? Tengo reuniones, como lo he informado aquí, todos los lunes. Por ejemplo, este lunes no, pero normalmente tengo reuniones los lunes cuando hay sobre todo periodo ordinario para pues revisar las leyes que se han aprobado, cuáles faltan. Es esencialmente un tema legislativo. Viene Ricardo Monreal y Adán Augusto López y revisamos los temas principalmente relacionados con la agenda legislativa. Vinieron el lunes y después ya no, la semana pasada solamente vino el lunes. ¿Y ha hablado usted con Adán Augusto sobre este tema de Hernán Bermúdez? A ver, yo creo que lo importante aquí es lo siguiente. Y además para que se vea la diferencia. En este caso, esta persona que fue secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco es investigado y tiene una orden de aprehensión por la Fiscalía General de la República. Muy distinto a otros casos donde, por ejemplo, García Luna fue en Estados Unidos. Aquí de inmediato, cuando hubo conocimiento de vínculos, se abre la carpeta de investigación y la orden de aprehensión. Eso es lo primero, y hay una diferencia. Segundo, aquí no se cubre a nadie. Si la Fiscalía tiene contra alguien, que sea militante de Morena o no, alguna evidencia, adelante, que continúe la investigación. Entonces no vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma, lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales. Gracias. Y preguntarle, no sé si ya el titular de Profeco nos pudiera revelar los nombres de los servidores públicos que le pidieron favores, diputados y servidores públicos que le pidieron favores y que reveló en una comparecencia en Cámara de Diputados. Con permiso, presidenta. Bien, más allá de los nombres, yo quisiera dar 2 mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron y están en este proceso y en este procedimiento. Y 2, encontramos en la gran mayoría de los legisladores
mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a personas consumidoras. Y una de ellas que hemos estado analizando muy de cerca es algunos sectores, alrededor de 17 sectores, hoy están obligados a informar y a reportar sus contratos de adhesión ante la Profeco. Entonces, en esta reflexión y en esta mesa de trabajo se determinó que tendrían que ser mucho más sectores para poder proteger mucho más a las personas consumidoras. Entonces, estamos trabajando en ello. Lo que nos dijo la presidenta es todo conforme a la ley, todo conforme a derecho, y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias, presidenta. Y gracias. Y por último, preguntarle a la secretaria Citlali Hernández si la mayoría de las mujeres o qué porcentaje de las mujeres que llegan a estos centros libres son mujeres violentadas o son mujeres que quieren salir adelante y aprender algún oficio y demás. Por favor. Son mujeres con diversas situaciones, mujeres que buscan atención o orientación para alguna violencia, mujeres que están saliendo de una violencia o solamente mujeres que están buscando un espacio para su desarrollo personal y su autonomía, y buscamos que sea un espacio de encuentro de todas las mujeres en sus comunidades. ¿Pero tendrá los porcentajes? Tenemos atendidas cerca de 30,000 mujeres en todos los centros libres, pero son diversas sus situaciones y la verdad es que cada vez están asistiendo más mujeres para encontrar diversas actividades, no solamente que tienen que ver con violencias. Gracias, presidenta. En cuanto vayan avanzando, les damos los porcentajes, cuántas mujeres de acuerdo a qué necesidad van. Adelante. El compañero, sí. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Presidenta, mi primera pregunta sería para la secretaria Citlali Hernández, si es posible. Secretaria, a través de estos centros libres, ¿qué otras políticas públicas están articulando desde su secretaría para acompañar a estas mujeres en temas de salud, cuidado y participación comunitaria? ¿Cómo se vinculará este programa con otras estrategias de bienestar integral? Sí, como lo decía hace un momento, ya están en operación estos centros libres y estamos dialogando con distintas secretarías del Gobierno de México justamente para que este espacio otorgue una serie de servicios que garanticen los derechos de las mujeres, por ejemplo, con el sector salud, que cada cierto tiempo pueda haber algunos módulos de salud para las mujeres. Este es, digamos, el inicio de la operación con estos servicios, atención y prevención de las violencias y actividades para el desarrollo personal, pero la idea es que sea un espacio donde las mujeres encuentren los diversos servicios y acciones de bienestar del Gobierno de México. Gracias, secretaria. Presidenta, ¿qué opina de las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a no opinar sobre las elecciones democráticas que se lleven a cabo en otros países? Esto porque ya ha habido reuniones del embajador de Estados Unidos en México con personajes de la oposición que están formando nuevos partidos. Y yo creo que hasta ahora el embajador de Estados Unidos en México ha sido respetuoso, tiene buena comunicación con el Gobierno de México, en distintos momentos ha aclarado temas importantes que habían salido en los medios de comunicación, como por ejemplo el famoso tema de las visas, de que si había una lista de personajes políticos a los que se les iba a quitar las visas. Claramente la embajada dijo no hay ninguna lista y no hay nada que tenga que ver con eso, y algunos otros temas. Entonces no, pues un embajador tiene necesariamente que tener una tarea de vínculo entre en este caso el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México. Es el representante del Gobierno de Estados Unidos en México y hasta ahora pues ha sido respetuoso. Y ya por último, presidenta, ¿qué opinión tiene de que el gobierno del presidente Donald Trump tome represalias contra aerolíneas mexicanas luego de que el gobierno de México supuestamente obligó a las líneas aéreas de carga estadounidenses a que dejaran de utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que ya incluso personajes de la oposición mencionan que es debido a la terquedad de que el AIFA tenga vuelos?
Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox, de hacer eso. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios y posteriormente cuando llega Peña al gobierno del Estado de México viene una represión muy cruenta, en realidad porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas para poder construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. El barro cuando se seca pues es como polvo y cuando se humedece pues es como una plastilina y entonces aumenta su volumen y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo, un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar además de los terrenos federales de ejidatarios y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal, en esta zona federal, que hoy está inundada. Cuando un aeropuerto además carísimo,
con el adicional de que se iba a cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario, ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario, un nuevo Santa Fe. Ese era el objetivo, así estaba planeado, ya tenían prácticamente visto a quién le iban a vender los predios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con las implicaciones que tenía para la ciudad en términos de pérdida de empleos y otras problemáticas. Bueno, cuando gana el presidente López Obrador, hace una votación en todo el país, preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del aeropuerto en Texcoco o la otra opción era construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Cuando se hace el cálculo de cuánto cuesta, pues resulta que es mucho más económico hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Se ahorran 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos. El aeropuerto se hace rápido, de manera eficiente. Cuando están listos los dos aeropuertos, se inaugura en 2022 o 23, a ver, recuérdame la fecha de inauguración. O 21, 21, se inaugura en 2021, imagínense. Porque además el aeropuerto de Texcoco, que está hoy, fíjense cómo está, iba a tener su primer vuelo hasta el 2024-25. Cambio, en el caso de Santa Lucía, en el 2021 se inaugura y se ahorran 300,000 millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas. Bueno, cuando está el aeropuerto, el AIFA ya, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. ¿Qué quiere decir la carga dedicada? En los aviones pues llega pasajeros y mercancías. A veces en los aviones de pasajeros también vienen mercancías. Y hay aviones dedicados exclusivamente a la carga. Entonces se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va, el primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice mucho mejor no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México. Entonces hay algunas empresas que dicen fue muy poco tiempo de aviso. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como con Defensa, que es quien opera el aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y se resuelven las cosas. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad. Y ya escuchamos la semana pasada que el aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales, está funcionando muy bien y la carga también está funcionando muy bien. Se están fortaleciendo los recintos fiscales, las aduanas, para que todavía sea mucho más eficiente la salida de carga. Y se va a estar en comunicación, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión. Si no, imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco. Presidenta, ahorita que mencionó a la Sedena, este fin de semana se llevó a cabo… 21 de marzo del 22. ¿El 22 seguro? No sé por qué yo recordaba que era el 21, el 22, está bien. Este fin de semana, el sábado, se llevó un ensayo por el evento que se realizará este sábado 26 de la fundación, de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, donde varios de los actores que representarán en este evento son integrantes de la Sedena. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de México ante este evento? Va a ser algo muy, muy especial. A ver, aparte de que se va a transmitir por todos los medios públicos, los invitamos a que vengan al Zócalo. Es la historia del pueblo mexica, de la fundación de Tenochtitlan y después también pues de la invasión española y lo que se llama la caída de Tenochtitlan. Pero al mismo tiempo es una reflexión de lo que significa los pueblos originarios, nuestra base fundamental cultural de nuestro país y en particular para la Ciudad de México lo que significa pues la historia de la ciudad y al final México, el nombre de nuestra patria, pues viene de ahí. Entonces es nuestra herencia cultural. Entonces es muy importante el reconocimiento de la fundación de Tenochtitlan. Se hizo un evento en el 21, formalmente en los escritos está 2025, pero en el 2021 José Alfonso sabe más. A ver, ¿por qué no platicas del 2021 y 2025? Gracias. Presidenta, con su venia. Sí, en el 2021 en efecto, se hizo una conmemoración en relación a la Fundación de México. El documento que nos sustenta es la Chronique o l'Histoire du Mexique, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Esta es una traducción del francés de un escrito de Fray Andrés de Olmos, que fue uno de los primeros eruditos en entender la cultura, y es interesantísimo ver que pone que la Ciudad de México o México se funda en 1321 en números romanos para enfatizar la importancia de ese número, y a partir de esa fecha hace la cuenta hacia atrás para ubicar la salida de Aztlán a la llegada aquí y concilia el calendario con el encuentro de Cortés y Moctezuma en 1519 y posteriormente la caída. Hubo un debate interesante, respetuoso por parte de muchos de los académicos, y la decisión fue reconocer que la cuenca del Valle de México viene siendo poblada desde hace más de 700 años.
Ahora lo que estamos conmemorando es un hecho cósmico puntual que se viene repitiendo desde hace muchísimos años y por lo menos 50 años de participación de grupos mexicaneros, danzantes, etcétera, los 26 de julio en la Plaza de la Constitución, y constituye el segundo paso cenital del Sol. Y este paso cenital del Sol es, según lo hemos analizado, el portento, es decir, el águila es el Sol que desciende sobre la nopalera. En la nopalera está el corazón de Copili y en lugar de serpiente tiene el glifo de la guerra sagrada. Y esta figura mítica está impresa, lo han visto ustedes ahora en las reproducciones que están en el Zócalo, en lo que se llama el Teocalli de la guerra sagrada o de la fundación, porque tiene en la parte superior el glifo correspondiente a 1325. Eso es lo que estamos conmemorando, la fundación o el sembrado de la cultura mexica en el islote que posteriormente fue la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Nada más para complementar el tema de los aviones. Entonces, ¿estarían descartando totalmente hacer una reasignación en el aeropuerto en el Benito Juárez? No. No la descartan. No. O sea, la definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente. No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refieren. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos. Y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales en el caso del AIFA. Están funcionando bien, incluso mucho mejor que cuando funcionaban en la Ciudad de México. ¿Tendrá indicadores sobre el tema de la saturación que se habría descongestionado? Sí, con gusto le pedimos al secretario de Transporte, al secretario de CICT, a Jesús Esteva, que pueda venir para dar todos los… Sacaron un comunicado el sábado o el domingo, dando toda la explicación, con fechas, etcétera. Pues sí, con gusto pueden venir a explicar, porque además recuerden que este año estamos haciendo una modernización del de la Ciudad de México. Se hizo una obra muy importante, me tocó como jefa de gobierno, porque la Terminal 2 del aeropuerto no estuvo muy bien construida, que digamos, porque es una zona de hundimientos del suelo por la sobreexplotación del acuífero. Entonces tuvo que hacer una intervención, no se notó porque siguió funcionando, pero fue una intervención muy importante. Me tocó a ver si por ahí encuentras alguna foto que subí a mis redes sociales cuando, a lo mejor Jesús Esteva la tiene, cuando estábamos construyendo o reforzando la Terminal 2, tenía oquedades de 1,5 metros y ya tenía problemas en las traves, en el suelo, de problemas pues estructurales. Entonces lo que se hizo fue rellenar con un cemento especial para que no hubiera problemas.
Fue una obra como de un año, año y medio, y con ello ya es segura completamente la Terminal 2. Y ahora se están haciendo principalmente algunas adecuaciones en trabajos en la red sanitaria y también en las fachadas para recibir el Mundial del próximo año. Okay. Van a ser los 2 aeropuertos, son oficiales para el Mundial para la Ciudad de México. Ok, Presidenta. Bueno, pasando a otro tema, ayer sesionó el Consejo Nacional de Morena en donde se aprobaron diversas modificaciones, justamente con miras ya a las elecciones de 2027 también. Preguntarle su comentario respecto justamente a la creación de este comité que va a revisar pues le toca las a Morena, incorporaciones. a mí ya no me corresponde. Es un asunto del partido. ¿Fue consultada al respecto sobre los temas que se propusieron? ¿O fue sugerencia de usted? No, de es los un temas? asunto de Morena, es un asunto de Morena. Okay. Bueno, y en otro tema ayer también Pero se me parece bien, pues me parece bien que Morena esté pues mejorando cada vez. Entonces, pero son decisiones que toman el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena. ¿Usted ve necesario? Ayer uno de los mensajes que recalcaron tanto Durazo como alcalde fue este llamado a que no haya chantajes con ruptura del movimiento, porque también ven pues que hay figuras que persisten o que insisten en querer saltarse estos lineamientos que se hicieron con base en la sugerencia que usted presentó para el nepotismo y no ceder a las campañas. Ya es cuestión de Morena. El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es solo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran transformación que estamos viviendo. Y tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Entonces, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México. Eso es lo más importante, pero va mucho más allá incluso que el partido, y las decisiones de Morena, pues las toman ya su comité ejecutivo y su consejo. En otro tema, regresando al tema internacional, antes de que se me olvide, preguntarle sobre el tema de jitomate. Cuando se lanzó la advertencia de Estados Unidos sobre imponer este arancel, tanto usted como el secretario de Agricultura advirtieron que también México tenía procesos por dumping contra Estados Unidos. Sí, también los estamos revisando, los procesos. Y esta semana, espero que esta semana presentemos junto con las asociaciones las distintas opciones, tanto para jitomate como para el tema del ganado. Recuerden que el Plan México, como esencia, lo que planteó es fortalecer el mercado interno. Nosotros tenemos una economía, y va a seguir así, por la integración que tenemos con Estados Unidos. Una parte muy importante está dedicada a la exportación a los Estados Unidos, y va a seguir así porque la integración es mucha, en muchísimas áreas y en muchísimos sectores, pero también importamos mucho. Entonces, el Plan México tiene que ver con disminuir las importaciones y fortalecer lo que se produce en México, pero también tener distintas opciones en términos de la exportación. Por ejemplo, en México se exportan animales, novillos, ganado, y se importa carne. Entonces, pues es muy importante fortalecer en todo caso la producción también de carne en nuestro país para el mercado interno. Y como ello, igual el jitomate, pues el jitomate es de exportación y no podríamos, digamos, consumir todo el jitomate que se exporta. Además, Estados Unidos, como lo dijimos, va a seguir importando jitomate mexicano porque no tiene capacidad de producción para poder producir el jitomate que se consume. Y además la calidad del jitomate, que durante años además pues se ha ido mejorando para las necesidades de exportación. Entonces no van a poder sustituir el jitomate mexicano, pero hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno. Todo ello es parte del plan. Entonces, pero todo está a revisión, todo. El objetivo nuestro, obviamente nosotros no queremos entrar en ninguna confrontación con el gobierno de Estados Unidos. No le conviene a nadie, tenemos que ser responsables en eso. También queremos que ellos respeten a México. Pero
mi tarea fundamental como presidente es proteger al pueblo de México y a nuestra nación, y se buscan las mejores decisiones para avanzar. Por cierto, salió que esto está muy bueno para los adversarios, la cifra del INEGI que salió, para los que dicen que vamos muy mal y que el crecimiento estimado de junio del 2024 a junio del 2025 es de 1.3%. Recuerdan que decían que este primer semestre iba, y en el mes es de 0.2%. Por supuesto que nuestro interés no solamente es el crecimiento, sino el desarrollo integral del país. Pero son buenos números, son buenos datos. Pero sobre estas sanciones, porque advertían que pues sí había un perjuicio contra el mercado en cuanto al pollo y las piernas de cerdo, entonces sí se están analizando estas sanciones. Sí, todo se está analizando, sí. ¿Y han entablado algún tipo de diálogo para obtener alguna aclaración o diálogo con Estados Unidos respecto a estas? Siempre hay diálogo. ¿Han obtenido alguna respuesta que se les haya dado? Siempre hay diálogo y todo lo analizamos, todas las decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Pues lo mejor para el país, lo mejor para el pueblo y lo mejor también pues para que no se pierda ningún empleo. Entonces, pero todas las decisiones las analizamos todo el tiempo, y tengo reunión con Economía otra vez, con un equipo grande que analizamos siempre pues el tema de los aranceles, la relación con Estados Unidos, las reuniones que se tuvieron la semana pasada. Entonces, todas las decisiones las analizamos, sus pros, sus contras, y buscamos siempre lo mejor para el país. Ok, bueno, en otro tema, ayer se realizó una nueva marcha contra la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Usted ya había adelantado que se estaba buscando un acercamiento por parte de la SEDATU con el gobierno capitalino, saber qué avances hay al respecto y si hay algún planteamiento para atender esta situación. Ya lo informó la jefa de gobierno, estuvo ahí en la presentación la SEDATU, porque se estuvo trabajando con ellos, nos pidieron apoyo y ahí estuvimos. Para las propuestas que hicieron para atender sobre todo la necesidad de vivienda y de los altos precios de la renta en la Ciudad de México. Ahí estuvo SEDATU. Por cierto, aprovecho para sobre el tema de la marcha de ayer. Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los actos de violencia. Y segundo, ¿cómo que quemar libros? Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra pues es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas. ¿Y qué mensaje le da a los intolerantes? ¿Y qué mensaje le da a los pobladores que ayer durante la marcha pues manifestaron esta inquietud, sobre todo al sur de la capital, por el encarecimiento tanto de terrenos como de rentas? Hay una demanda legítima de incremento de las rentas en la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno presentó 14 puntos, desde la construcción de vivienda en renta, la construcción de vivienda por parte de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México para renta, que es una muy buena idea, hasta otros esquemas que eviten que aumenten las rentas más allá de la inflación, que ya estaba en la ley, pero que ahora pues están generando las condiciones para poder supervisar que en efecto no sea así. Entonces son varias propuestas de un plan integral
que es muy bueno y que va a tener el apoyo del gobierno federal en lo que necesite. Ok, y por último, Presidenta, hace unos días publicamos en La Razón que de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación, hay más de 102,000 millones de pesos correspondientes a observaciones no aclaradas por diferentes entes, tanto a lo federal como en el gasto federalizado de los estados y los municipios. Son observaciones que vienen desde el inicio del siglo, que son básicamente, pues sí, más de 100,000 millones de pesos perdidos, o que no aclarados más bien. En este contexto, preguntarle su postura al respecto y si ve necesario legislar, justamente porque uno de los problemas que se advierten en este tema es que no hay plazos fijos justamente para que los entes, las secretarías, las dependencias, pues aclaren qué pasó con este dinero que se les observa por parte de la auditoría. Bueno, sí hay plazos. Viene primero una observación de la Auditoría Superior de la Federación y luego vienen tiempos para poder aclarar las observaciones que se hacen. Si al final la auditoría considera que no fueron saldadas las observaciones, pues presenta tanto sanciones administrativas como incluso penales, denuncias en la Fiscalía. Entonces, no sé a qué se refieran en particular en los tiempos, pero he sido servidora pública en varios periodos de mi vida y cuando hay observaciones de la auditoría, uno tiene la obligación de responder en cierto tiempo, después viene un proceso para poder ver si realmente las observaciones fueron saldadas o no, y después de cierto periodo pues vienen las sanciones. Y también el funcionario público tiene derecho también a defenderse en ese proceso, pero hay tiempos, no sé si exactamente a qué se refieran con fortalecer esos tiempos o no. Y normalmente, como lo he explicado aquí, vienen observaciones y viene un periodo pues para solventarlas, porque muchas veces son observaciones normativas, que a lo mejor no se cumplió una norma, no se cumplió otra norma y no necesariamente tienen que ver con daño patrimonial. Pero bueno, los tiempos a lo que se refiere son el plazo justamente que se abre después de la aclaración y que finalmente pues termina en que si no se aclara pues el dinero queda ahí como perdido, porque estos más de 100,000 millones de pesos pues vienen de cuentas. No, pero la ley es muy clara, si no se solventa la observación se va o al Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene después en fin, al tribunal que tiene que seguir la sanción y también se presenta en su caso denuncia penal. Entonces no es que queden perdidos, sino que quedan en denuncia y ahí el funcionario o el que haya sido funcionario público debe devolver los recursos o si no, pues hay delito penal. ¿Sugeriría algún mecanismo, alguna modificación para robustecer el tema de las auditorías, sobre todo el de aclaración, porque finalmente pues se sigue perdiendo dinero? Pues que lo revise Raquel Buenrostro, que ella nos informe. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, por acá, a ver acá. Buenas tardes, presidente. Buenos días, perdón. Buenos días. Julio Mar Gómez, Medios del Pacífico. Presidenta, es algo importante las mujeres hoy en la actualidad y en el Diario Oficial de la Federación pues ya salió el decreto sobre el himno, el reconocimiento de las mujeres del himno nacional y quisiera preguntarle a la secretaria Citlali si nos puede dar mayor mensaje a lo que se refiere este cambio. Había, lo puede comentar Citla, pero había efemérides que solo eran para hombres. Ajá. Por ejemplo, ayer fue de artículo 18. Sí, de Francisco Villa. Y está reconocido como efeméride oficial. ¿Qué quiere decir efeméride oficial? Pues es un calendario en donde se dice el 21 de marzo hay que conmemorar el nacimiento de Benito Juárez. Y se conmemora en las escuelas, en los gobiernos, y hay efemérides. Pero resulta que las efemérides estaban exclusivamente, o bueno, había muy pocas efemérides para heroínas. Entonces ahora son 25, ¿no? 24 efemérides de mujeres. Le pedimos a Noemí ahora, si quieren, el jueves de Mujeres en la Historia,
que nos hable de las efemérides que son ahora reconocidas, nacimientos, fallecimientos, en fin, otras fechas que tienen que ver con las heroínas de la patria, no solo con los héroes de la patria. Muchas gracias, presidenta. Presidente, en otro tema, una pieza clave en el proceso de impartición de justicia, sin duda, son las fiscalías. Sin embargo, al igual que el Poder Judicial, estas instituciones no siempre desempeñan de manera imparcial e incluso en algunos casos sirven como obstáculo para hacer cumplir la ley. Y se lo comento porque recientemente en Ciudad del Carmen, Campeche, se dio un suceso bastante lamentable que causó la indignación entre la sociedad carmelita, y se trata de un atropellamiento simplemente del joven Wilber Cámara López por una persona influyente de nombre Dinora Ongay Hurtado, que tuvo como resultado la muerte de esta persona. Impactante fue el 11 de julio. Le digo que causó indignación porque la autoridad, en este caso la Fiscalía, no solo no hizo su trabajo, sino que facilitó la huida de la persona responsable. Al lugar de los hechos pues llegó Roberto Ongay Morales, reconocido empresario de la zona y tío de la responsable, quien hizo uso de los contactos para que su sobrina no fuera llevada ante el Ministerio Público. Presidenta, así como en este caso hay muchos donde los influyentes como esta familia Ongay en Campeche son intocables. En contraste, gente humilde que no cuenta con los suficientes medios de defensa son inculpados muchas veces de manera injusta. Ante esta situación, ¿cómo podría hacer las fiscalías no sean un obstáculo en el nuevo sistema de impartición de justicia que iniciaría el próximo septiembre? Nada ni nadie por encima de la ley. No debe haber privilegios. Cero privilegios. No puede haber relación con un familiar o algún tipo de influencia para evitar que se cumpla con la ley. Entonces, pues que se revise este caso en particular en Campeche, y pues esa es la nueva tarea del Poder Judicial. Y en el caso de las fiscalías, pues también tiene que haber vendrá pues el proceso de revisión de las fiscalías. Usted lo ha dicho, presidenta, hay casos donde los jueces no todos son malos y no todos son buenos, pero en este caso hay jueces que han hecho su trabajo, y lo digo porque en un caso en Baja California Sur, particularmente en Los Cabos, una familia que ha sido, pues, el problema de las tierras siempre van a ser un problema allá, lugares como turísticos y que tienen un valor muy alto, y que después de 25 o 30 años de litigio lograron darle el fallo a la sentencia de estas familias originarias de Los Cabos. Ya se inició desde hace mucho tiempo, pues ya se dio la sentencia, pero también a que se inició también un proceso de solicitud de revisión aquí porque SEDATU no ha querido dar, no ha acatado la sentencia por parte del juez de hacer, pues entregar lo que es la escritura, o vaya el título. Lo revisamos y sí, ya lo determinó el juez, tiene que… Sí, ya lo determinó, y el punto es que SEDATU no ha obedecido. Lo revisamos, nos das los datos. Y sí, con mucho gusto se los vuelvo a compartir. Sí. Muchas gracias, presidenta. Gracias. A ver, aquí. Sandra Aguilar, de Grupo Informativo. Buenos días a todos. Particularmente a aprovechar que está tanto la secretaria de Mujeres y también la secretaria de Bienestar. Nos han compartido, presidenta, los adultos mayores, hombres y mujeres, de repente extravían su tarjeta para poder ir a cobrar su pensión que se les deposita constantemente, y nos han compartido que batallan mucho para poder recuperar nuevamente, que los traen en vueltas y vueltas, que les piden el documento. Hay un documento que les entregan al momento también de que firman ellos como un acuerdo, es un documento
y muchos de ellos no lo tienen extraviado. Entonces, compartirle que sí están batallando y necesitan ellos acudir directamente a la sucursal. Quienes tienen ese documento tienen que hacer la fila, tienen que esperar su turno, entonces sí, los hemos visto cómo bajan inclusive de transportes de plataforma y los mismos transportes de plataforma los ayudan a que puedan ingresar, muchos con bastón, muchos con andador. Entonces, les comparto este dato porque sí se está batallando un poquito para recuperar lo que es la tarjeta del banco. Gracias. ¿Cómo se tiene que hacer el trámite para restituir la tarjeta si la perdieron, la extraviaron, se la robaron? Primero hay que hablar a la línea del Banco del Bienestar para notificar que está extraviada. Ahí les van a dar un folio. Con ese folio tienen que ir al módulo de la Secretaría de Bienestar, porque todos los trámites son presenciales, porque justo cuidando a los adultos mayores, que nadie dé por perdida su tarjeta o su trámite, la entrega se hace de manera directa, inclusive cuando están enfermos que no pueden salir de casa y toca ya la recepción de la tarjeta, si nos avisan la entregamos. Y se tiene que hacer el trámite de reposición del plástico con nosotros y nosotros con el banco. De cualquier manera, ellos siguen recibiendo sus apoyos porque tienen un número de cuenta. Lo que han extraviado es su tarjeta. El plástico. Así es, pero ellos siguen recibiendo sus apoyos y en el tiempo en el que llega la tarjeta, ellos pueden retirar en ventanilla. Sí tienen que cuidar sus documentos que se les entregan cuando reciben su tarjeta. Esto es muy importante, porque en ese recibo viene su número de tarjeta, su número de beneficiario, sus datos, para que su trámite sea más ágil. Pero de cualquier manera, quien lo haya extraviado, con su identificación oficial con fotografía, hace el trámite. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo más ágil, ya lo estamos entregando en 15 días. Los adultos mayores tienen la situación, cuando tienen ese tipo de trámites que tienen un tiempo más allá de los 15 días, tienen alguna situación con su CURP. Por eso es muy importante esto que les decía, que impriman lo impriman recientemente, y con eso nos vamos a ahorrar muchas situaciones, porque el Registro Nacional de Población ha ido actualizando. Nada más para poner en contexto. En el régimen pasado, cuando llegamos al gobierno, había 200 millones de CURPs y éramos 126 millones de mexicanos. Entonces, hasta en eso había un desorden. Ya afortunadamente está puesto en orden, nuestros padrones son transparentes y hoy tenemos que mejorar la atención en el tiempo, pero bueno, todo tiene que ver con que les llegue de manera oportuna sus programas, sus pensiones, que son un derecho para ellos. Y bueno, nada más, en efecto, les piden este documento que usted está mencionando, pero les piden el original. Muchos de ellos no cuentan con el original, y también a ver si en ese punto particularmente pudieran ser más flexibles, sobre todo para Vamos a promover una campaña para que lo guarden y resaltar la importancia de por qué lo tienen que resguardar. Se les entrega cuando se entrega la tarjeta. Todos los adultos mayores llevan sus micas, donde van guardando ahí todo, y la verdad son un ejemplo de orden. Alguien lo pierde, pero con mucho gusto se les auxilia. La instrucción de la presidenta es resolver los asuntos sin burocracia, y eso hemos tratado de hacer. Nosotros no hacemos trámites digitales porque tenemos desarrollada la tecnología, pero los adultos mayores sería una brecha para ellos del acceso. Entonces, además los puntos de registro se vuelven puntos de encuentro para ellos. Los adultos mayores son una potencia de la población, de la comunidad, entonces hay que, en medida de lo que más puedan ellos estar activos en la sociedad, es bueno para ellos y para nosotros. Le agradezco, secretaria. Y bueno, aprovechar que está la secretaria, insisto, de las mujeres, preguntarle cuáles son las solicitudes o los servicios que más han solicitado las mujeres que se han acercado a estos centros libres, compartir también si el tema particularmente era la falta de la denuncia ante algún tema de violencia. En ese sentido, saber si se ha avanzado pues en estos meses y con estos centros que ya se han aperturado a la fecha. Sí,
Sí, recordar que las mujeres que viven violencia muchas veces no saben qué hacer o a dónde acudir o les cuesta trabajo. Entonces, en estos centros hay orientación psicológica y jurídica, que es como el primer acercamiento y que va dotando de cierta confianza a las mujeres para denunciar. También hay centros de justicia donde las mujeres suelen acudir ya a un acompañamiento más de denuncia, y yo estoy convencida que por la confianza que la presidenta le ha dado a las mujeres en términos de que no están solas, de que las reformas que se han aprobado obligan a todas las autoridades a transformar pues su actuación respecto a la atención a las violencias, las mujeres estarán denunciando más. Hemos estado acompañando en la Secretaría de las Mujeres, y en estos centros libres son el primer contacto, digamos, de mujeres que empiezan a dialogar su violencia o encontrar alguna respuesta, y que son canalizadas de distintas formas, además de algunas otras, digamos, vehículos por donde están muchas mujeres denunciando, como la línea telefónica que en su momento también presentamos, pero bueno, son el primer acercamiento y el primer contacto. Gracias, secretaria. Presidenta, en el estado de Hidalgo, aquí se ha denunciado en varias ocasiones la preocupación por parte del municipio de Valle de Pan y del municipio de Emiliano Zapata, esto por la llegada de esta planta o de esta empresa Time Ceramics, en donde pues más allá de que sí se les ha dado el apoyo, han estado el gobierno y las instancias correspondientes cercanas a los pobladores que han, insisto, alzado la voz desde este estado. Pues bueno, se sabe que actualmente pues ya esta empresa está pagando las cuotas sindicales a lo que se conoce como la CATEM. En ese sentido, presidenta, ellos piden que no los abandone, saber si la Conagua sabe precisamente de este problema hídrico que existe pues en este estado y específicamente en este lugar, y ellos están pidiendo pues que no los dejen solos, que la Conagua esté enterado de todo lo que están haciendo ahí, y pues bueno, saber si en el tema también del suelo agrícola en esta zona la secretaría correspondiente también tiene conocimiento de pues si bien es cierto, vienen nuevos empleos, pero también que no se deje a un lado este tema particularmente. Cuando hay una empresa que quiere construir en un suelo que es agrícola, el municipio tiene que darle el cambio de uso de suelo. En la Ciudad de México este cambio de uso de suelo lo da el Congreso, pero en general en los municipios el cabildo decide si hay un cambio o no de uso de suelo. Para poder ocupar agua que tenía un derecho agrícola, que además no pagan derechos, o sea, no hay pago en el caso del riego agrícola, tiene que ir a Conagua a cambiar el uso, si pasa de agrícola a industrial, necesariamente. De hecho, esta puesta en orden de todas las concesiones de agua ha pasado por ahí. Muchos usos agrícolas que ya no son agrícolas, son urbanos, son industriales, tienen que ponerse en orden y tienen que pagar. Cuando se instaló esta empresa, todavía fue al final del gobierno del presidente López Obrador, y incluso me lo preguntó en el periodo de transición, que cómo veíamos, y los dos coincidimos en que pues tenían que hablar con la comunidad para ver si aceptaba que se pusiera la empresa, y además pues que el agua sirviera para, primero que nada, dar agua a la gente, y después ya para el uso industrial, además de todas las normas que tenía que cubrir. Entonces le pido a Conagua que le dé seguimiento a ver exactamente qué pasó y si se está cumpliendo con todo. Finalmente, presidente, el día de ayer, en efecto, al Consejo de Morena, pues llegaron algunos gobernadores, los consejeros, y pues el mensaje, más allá de todo lo que se vivió, de este caos que se vivió desde inclusive antes de que iniciara este consejo, pues bueno, es el mensaje de unidad para dejar pues atrás todas las especulaciones de división, y bueno, se convoca sí o sí a trabajar para robustecer el movimiento rumbo, en efecto, al 2027. ¿Cuál es su opinión, presidenta, usted que viene precisamente de este movimiento? ¿Cuál es la opinión que tiene una vez que ha finalizado pues nuevamente esta unión del Movimiento de Regeneración Nacional? Sería todo de mi parte. Gracias. Como decía, es muy fuerte el Movimiento de Transformación, mucho más fuerte que los 3 partidos políticos que apoyan y que Morena, que es pues el partido más importante donde surge el Movimiento de Transformación.
mucho más que eso. Y lo veo cuando salgo. La gente está contenta. Hay problemas, sí hay problemas en el país, por supuesto, pero la gente está contenta con la transformación en México, no quiere regresar al pasado de corrupción y privilegios. Eso se muestra no solamente en la gente, en el cariño, en el recibimiento, sino también en las encuestas. Entonces, y repito, Morena pues no debe de alejarse de ese sentimiento y de los principios y de las causas, porque nosotros no llegamos al gobierno impuestos por una élite o por una persona. Nosotros representamos un movimiento social y eso no se nos debe olvidar nunca. Por eso la cercanía con el pueblo es obligación y responsabilidad. Bueno, ¿quién más? A ver, aquí nada más para finalizar. Hay que preguntar porque después hay confusión. Presidenta, mañana vamos aquí ya casi quiero. Sí. ¿Para qué? Breve, Presidenta. Primero preguntarle cómo encuentra Acapulco ahora con esta visita y sobre todo entiendo que dile a Efraín que te pase las fotografías de lo del agua, de cómo se ve el río Salado ya con el desasolve que se está haciendo y la limpieza. Sí, ayer las pasó a ver si te contesta. Claro. Me siento por una sugerencia de los colegas. Presidenta, ¿cómo encuentra Acapulco ahora en este periodo de apertura, sobre todo vacacional? ¿Sí? Entiendo también que en estas visitas de casa por casa se tiene un promedio de 430,000 visitas cuando son 800,000 habitantes, o sea, casi la mitad. Entonces es una tarea que se dice fácil, pero quien conoce el puerto, su complejidad, las orillas del puerto, realmente son condiciones muy complejas, ¿no? ¿Cómo lo encuentra usted hoy y qué mensaje también le da a la población, sobre todo nacional, que en estos días pues sigue prefiriendo el destino Acapulco como su centro preferido? Acapulco, prácticamente todos los hoteles, condominios, si no están ya reparados después del Otis, están en reparación. Incluso hoteles que sus dueños no querían repararlos, se les ha apoyado para ya sea créditos con Afinsa o en su caso si querían vender, pues que se facilitara todos los trámites para poderlos hacer desde el municipio, el estado y el gobierno federal. Entonces podemos decir que prácticamente todos los hoteles, condominios, edificios, si no están ya reparados, están en reparación. Acapulco tenía o tiene alrededor de casi 19,000 cuartos, ¿es así? A ver si habitaciones, y ahora se han recuperado prácticamente 16,000 y lo que queda está en proceso de recuperarse. Lugares que habían sido abandonados como un centro acuático muy famoso ahí en la costera, el Sisi, ya hay un empresario que decidió invertir para recuperarlo. En fin, va avanzando mucho. Fonatur tomamos la decisión de que asumiera la responsabilidad de una buena parte de la costera, tanto de Acapulco como de Coyuca, para su mantenimiento. Entonces la costera está realmente muy bonita, está limpia, los camellones están muy bien cuidados. Se hizo una intervención muy importante pues por parte de Bienestar para todas las viviendas, se está trabajando para hacer senderos seguros en las colonias, en la Colosio, en Renacimiento. Después llegó el John, tuvo muchas afectaciones y prácticamente se está recuperando. Y a ver si están por ahí las fotos, porque pueden ver
se decidió hacer una inversión en los siguientes años de cerca de 7,000 millones de pesos para poder recuperar plantas de tratamiento, sistemas de distribución de agua potable, plantas de bombeo, desasolve de ríos, de arroyos, reubicación de viviendas. Entonces es una inversión muy importante. Y en términos de los eventos que hay en Acapulco, pues están los mejores eventos, está recuperando su vida de manera muy importante, así que vayan a Acapulco, porque la van a pasar bien. Gracias, presidenta. Y además el pueblo de Guerrero es excepcional. Sí. Excepcional. De hecho, su primer gira como presidenta fue la asistencia a Acapulco. Sí, ahí asistimos a una colonia Alejo Peralta, que tenía un problema muy grave ahí de una conducción de agua totalmente asolvada, requerían una planta de bombeo para no volverse a inundar y ya está todo instalado. De aquella vez que fuimos del Yon, ahora pues es completamente otra colonia. Y ahí también se ha ido de vacaciones. Ah, sí, ahí fuimos de vacaciones. No, 3 días. Sí. Presidenta, otro tema que tiene que ver con las esculturas, que no es menor, en la Ciudad de México, perdón. En la Ciudad de México, y el maestro Alfonso de Real tiene ese registro, y sobre todo la delegación Cuauhtémoc tiene pues más de 50 esculturas, edificios, monumentos de patrimonio artístico. Esta acción que se realiza por parte de la delegada de la delegación Cuauhtémoc de remover las esculturas de estos dos insignes luchadores sociales por las libertades. Tenemos otras, ella aduce en ese momento que no hay un permiso, cuando no informa, en primer lugar, a la Comisión de Monumentos y Obras Artísticas de la Ciudad de México, donde la delegación también participa el INA, participa Bellas Artes y la Jefatura de Gobierno, y no manda un comunicado alguno de decir vamos a mover eso, no investigan ni avisa. Y en otro sentido hay en ese tema las usos y costumbres en la ciudad también de establecer nuevos símbolos. Tenemos el caso de la antimonumenta, por ejemplo. Ese es un tema importante y tenemos otra escultura que estaría en riesgo si sigue esta política, porque tenemos a Ho Chi Minh, por ejemplo, aquí a un lado de la plaza del metro Pino Suárez, que se crea en el 2009 y ahí el maestro Vigilio Caballero es incluso invitado para inaugurarla. Tenemos otra propuesta, incluso hay una propuesta del 2013 ante el gobierno de la Ciudad de México de convocar a una propuesta de estatua en homenaje a John Lennon como misionero de la paz. Bueno, tenemos una cultura de propuestas y libertades. ¿Cuál es el mensaje que tiene usted sobre este asunto para que atrás de esto no se vea pues también una especie de centrificación ideológica promoviendo la xenofobia histórica? Primero el argumento, ¿no?, que es la intolerancia total, ¿no?, porque luego nos critican a nosotros. Pero yo creo que lo más grave fue que es ilegal la manera en que removió este monumento. No se puede remover un monumento en la Ciudad de México si no pasa por un comité. Ese comité pues está principalmente en las instituciones de cultura, es decir, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la propia Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y también pues lo que entonces se llamaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que hoy creo que lleva otro nombre, ¿no?, de planeación, creo que lleva el nombre, donde está Alejandro Encinas. Entonces, no se puede quitar una estatua, un monumento, así nada más porque sí, porque se le ocurrió a alguien. Tiene que pasar por un comité y en este caso no pasó por el comité. Y el argumento, primero, es de una intolerancia tremenda y segundo, pues también muy hipócrita, ¿no?, porque ya después se vio que ella estuvo también
en Cuba de vacaciones, o sea, si hubiera estado tan en contra, pues no se hubiera ido ahí de vacaciones, ¿no? Pero más allá de eso, el viernes la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, envió un oficio diciendo, a ver, lo que no puede, porque además ya dijo que iba a subastar o no sé qué cosa, sí, el monumento, eso sí boletos, sería daño patrimonial. A través de boletos. Entonces, lo que se pidió ya en coordinación con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno, con Clara Brugada y su secretaría de Cultura, pues es que entregue el monumento y que se reubique en otro lugar para que pues ya resolver de esa manera. Lo cierto es que se retiró pues de una manera ilegal. Presidenta, digo nada más para cerrar este ciclo y con esto concluyo, en este tipo de manifestaciones culturales que son amplias, históricas, que nos llevan a relaciones internacionales. Digo, aquí tenemos muchísimas esculturas, por ejemplo, de Gandhi, ¿no? Y tenemos a grandes escritores, músicos, en toda la ciudad. Tiene que haber argumentos, porque sí, yo puse de ejemplo lo que nosotros hicimos. Cuando fui jefa de gobierno, nosotros movimos la estatua de Colón, sí, con un argumento, que es que nos lo pidieron los pueblos originarios, porque Colón, pues en realidad el hacer una oda a Colón en ese lugar en donde estaba, lo consideraban los pueblos originarios como una afrenta. Entonces, ¿pero qué fue lo que se hizo? Se pasó por el comité, se dieron los argumentos y entonces se tomó la decisión de reubicar esa estatua. Ahí iba a estar la joven de Amajac, pero llegaron los colectivos de mujeres sí, y pusieron la glorieta de la mujer en lucha, se llama, ¿no? Sí, y se quedó ahí ese monumento y la joven de Amajac se puso a un lado. Pero fíjense, es incluso pues un movimiento social. Hay muchos antimonumentos que se llaman en la Ciudad de México, que no son oficiales, sino que son colectivos que ponen ahí sus monumentos. En este caso, más allá de cualquier tema donde ella pudiera no estar de acuerdo, tendría que haber pasado por un comité. No puedes tú llegar y retirar un monumento, que además pues nosotros estamos de acuerdo con que estuviera ese monumento ahí. Pero más allá de hecho, si ella como alcaldesa no quería que el monumento, no tiene atribuciones para retirarlo, tiene que solicitar al comité, porque como bien dices, pues hay un asunto histórico de reconocimiento y el comité valora si debe permanecer o no debe permanecer ahí a solicitud de una autoridad o de un ciudadano. ¿El comité tendría facultades para convocar una consulta y que se cerrara? Tiene facultades y ahí también está legislada la consulta en la Ciudad de México, también. Es todo por mi parte, gracias, sí, gracias. Presidente. Bueno, ya, vamos a humanismo mexicano. A ver, ¿no te mandaron Efraín? A ver, perdóname. No, es que, bueno, ese sí. Pero es que hay unos que es antes y después. Hay unas fotografías que están antes y después. Pero yo creo que el río Salado nunca había estado así. Mira, allá por aquí hay una compañera guerrerense. Pero hay unos de antes y después, ¿no los tienes esos? Porque no solo fue el río Salado, sino muchísimos colectores. Es un trabajo de meses, desde el huracán John, cómo se fue recuperando el cauce del río. Y de sus taludes. Pero ahí, a ver, se las debo para mañana el antes y después, ahí te recuerdas porque sí es muy impresionante el trabajo que se ha estado haciendo. Bueno, vamos con humanismo mexicano, disculpe. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. ¿Saben ustedes quién dijo la frase, prefiero pagar primero a un maestro que a un general?
Bueno, pues fue precisamente un general revolucionario, Francisco Villa, quien en 1920 se retiró de las armas para poner en marcha los principios humanistas por los que luchó toda su vida: trabajar la tierra en libertad, producir lo necesario y distribuirlo entre todos y todas, y sobre todo, priorizar la educación, que él mismo consideraba un factor importantísimo para la transformación social. El día de hoy, en el marco del aniversario luctuoso de Francisco Villa, que se conmemoró el día de ayer, les invitamos a conocer el experimento social al que el general dedicó sus últimos días: la colonia de la Hacienda de Canutillo, un proyecto que, como podrán ver a continuación, inspira al humanismo mexicano. La historia de México nos enseña que los sueños alimentan las acciones que hacen posibles los cambios. Esos anhelos de tener una vida mejor, una sociedad más justa, mayores libertades y derechos son el motor de la historia. Los sueños justicieros de Hidalgo y Morelos, de Leona Vicario, de la generación de la Reforma, de Madero y Hermila Galindo, se hicieron realidad y propiciaron las transformaciones que inspiran al humanismo mexicano. El caso de Villa no fue la excepción. Desde joven había soñado que los hacendados no abusaran de sus trabajadores y sus familias, que la justicia fuera pareja y no estuviera al servicio de los poderosos. Junto a Madero, Francisco Villa soñó que México fuera un país democrático y, con Zapata, que los campesinos tuvieran su tierra y una vida digna. Villa le contó al periodista John Reed otro sueño que le animaba a seguir adelante. Serán establecidas en toda la República colonias militares formadas por veteranos de la Revolución. El Estado les dará posesión de tierras agrícolas y creará grandes empresas industriales para darles trabajo. Laborarán 3 días de la semana y lo harán duro, porque el trabajo honrado es más importante que pelear, y solo el trabajo así produce buenos ciudadanos. En los otros días recibirán instrucción militar, a la que a su vez impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Entonces, cuando la patria sea invadida, en mediodía se levantará todo el pueblo mexicano de sus campos y fábricas, bien armado, equipado y organizado para defender a sus hijos y a sus hogares. Mi ambición es vivir mi vida en una de las colonias militares, entre mis compañeros a quienes quiero, que han sufrido tanto y tan hondo conmigo. En julio de 1920, cuando Villa tenía más de 10 años combatiendo en la Revolución, se abrió la oportunidad para negociar la paz con el gobierno encabezado por Adolfo de la Huerta, presidente interino que sustituyó a Venustiano Carranza y quien puso todo su empeño en pacificar el país. Para dejar las armas, el Centauro aceptó la hacienda de Canutillo al norte de Durango, una hacienda en ruinas en donde se instalaría con 50 de sus dorados, con familiares y soldados, además de 200 campesinos para trabajar la tierra en libertad. Comenzó entonces el experimento social.
Buen día.